Miren, queridos Rumis, desde que volví a crear contenido para las redes sociales, me comencé a encontrar con una cantidad de haters, de personas que no es que manifestaban sus contradicciones, ¿no? Que no es que pensaran de una manera diferente, no, eran personas que atacan, eran personas que transmiten odio, son personas que se burlan, son personas que condenan, son personas que maldicen. De todo ese tipo de personas me he encontrado. Curiosamente son personas muy mayores, son personas que se supone que ya tienen cierta experiencia de la vida, son personas cristianas por lo general, también uno que otro católico, pero son personas que se supone, o al menos ellos así lo manifiestan, son muy conocedores de la palabra de Dios, son muy conocedoras del cristianismo, son muy cercanas a Cristo. Pero así como manifiestan ser muy cercanas a Cristo, así como manifiestan un celo por la ley de Dios, también esas mismas personas con esa misma boca atacan, maldicen, condenan, juzgan, critican, chismosean, denigran, se burlan y todo lo demás. Y es que yo me he estado preguntando si es que los pastores en su culto enseñan a odiar a los católicos, aun cuando también los católicos muchas veces también hacen eso. ¿De verdad eso es lo que nos enseñó Cristo? Porque esas actitudes no parecen a la forma en que Cristo trataba a los pecadores, por ejemplo. No es la forma como Cristo se relacionaba con los publicanos. Pero ¿saben a quiénes sí se parecen? A la de los fariseos, que se creían con un estatus moral mucho más elevado y se creían con el derecho y el permiso de hablar, de criticar, de dar consejos que nadie les ha pedido. Y eso pasó, que a los fariseos fue el único grupo. Jesús, miren, siempre estuvo hablando, machacando, contradiciendo. O sea, si uno se pone a analizar en el Evangelio, uno que y se da cuenta de que Jesús tenía algo personal con los fariseos. Lo tenía, queridos hermanos. ¿Y eso por qué? Por esas actitudes, que por una parte, por sus acciones externas hablaban de Dios, pero internamente siempre estaban condenando al hermano. Y esto me lleva a mí a pensar, Rumis, que tal vez el fariseísmo no desapareció, que el fariseísmo mutó, que el fariseísmo se transformó y que hoy dentro de la iglesia cristiana, y cuando hablo de iglesia cristiana no hablo de iglesia católica o de iglesia evangélica, hablo de todas aquellas iglesias que tienen como fundamento a Cristo, todas esas iglesias cristianas todavía permanece algo de fariseísmo contemporáneo y sobre eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Hola, queridos roomies, este es un gustazo del bueno. Soy el Padre Hayden y te doy la bienvenida a mi podcast Habitantes del Corazón. Juntos emprenderemos un viaje que nos ayudará a descubrir nuestra humanidad, a sanarla, amarla y a transfigurarla y llevarla a los pies de Jesús. Son temas muy variados cuyo único objetivo es que seamos felices y santos. Así que, iniciemos. Queridos roomies, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast favorito, Habitantes del Corazón. ¿Verdad? Hemos venido tratando temas fuertes, controversiales. Hemos hablado del clericalismo, por ejemplo, que tocó muchas fibras, tanto en el canal de YouTube, tanto en las imágenes o los cortos o los shorts que yo monto en las redes sociales. Las personas comenzaron a hacer mucho eco, solidarizándose, pero sobre todo también para comprender que necesitamos orar por los sacerdotes. Necesitamos que ustedes oren por nosotros. Y me impresionó la forma como Buenos días, acogieron el compañeros. Hola, episodio, Jeff. Buenos porque de eso se días, trata. No se Jeffrey. trataba de condenar, Sí, no se está bien. Ya trataba de hablar mal de ningún sacerdote, sino de que ustedes vieran la necesidad que nosotros tenemos de que ustedes nos sostengan con la oración. Y seguimos en esa misma dinámica. Seguimos en esta dinámica de construir iglesia, de ser definitivamente ese pueblo de Dios que Cristo pensó, porque somos el pueblo de Dios, pero necesitamos todo el tiempo estar en esta sintonía de dejarnos moldear por Cristo, dejarnos moldear por el Evangelio de Cristo. Y hoy quiero tratar este tema que considero que es muy importante y que he querido llamar el fariseísmo contemporáneo. Pongámonos a pensar y analizar, queridos hermanos, que Cristo fue un hombre que habló de paz y amor todo el tiempo, que Cristo estuvo cerca con los pecadores, que habían personas que habían cometido pecados muy graves.
Por ejemplo, San Pablo, que persiguió a los cristianos y todo lo demás, pero aún así Cristo se le mostró, Cristo lo llamó, Cristo lo eligió como apóstol. Dentro de sus grupos de apóstoles habían personas que pertenecían a los celotes, y los celotes era un grupo subversivo, era un grupo guerrillero, y aún así Jesús lo llamó. Habían gente que eran despreciadas por el pueblo, como por ejemplo el caso de Mateo, que era un publicano, o el caso de Zaqueo, que incluso Jesús llega y come con él. Era impensable que una mujer adúltera, que una mujer de dudosa procedencia se acercara a un judío, ¿no? A una persona, a un maestro de la ley. Y aún así se acercan a Jesús y la siguen también, lo siguen a él también como verdaderas discípulas. Jesús era bien con todo el mundo, especialmente con los pecadores. Pero había un grupo que Jesús se la tenía aplicada, como decimos nosotros vulgarmente. Y ustedes ya saben cuál es ese grupo. Cada vez que Jesús veía a una persona que pertenecía a ese grupo, comenzaba a tirar sus dardos, ¿verdad? Comenzaba a decir sepulcros blanqueados. Imagínense que a uno le digan eso, porque sepulcro blanqueado es aquella persona que aparentemente y por fuera y externamente es pulcro, es santo, es puro, es blanco, pero por dentro solamente hay muerte, putrefacción, porque por dentro solamente hay cadáveres. ¿Sí ve? Entonces comenzaba como con estos dardos a tirarles, e hipócritas le decían, y uno dice, pero ven acá, parecen dos personalidades, ¿no? Con la mayoría de gente Jesús era todo amor, todo paz, pero con este grupo que eran los fariseos, Jesús siempre estaba tirándole la puya, como decimos nosotros, y puya que nosotros la cantamos y le bailamos. Y esto es muy curioso. ¿Por qué es curioso, queridos hermanos, queridos rumis? Porque estas personas cumplían la ley. Miren, estas personas eran admiradas por el pueblo. No es que el pueblo los odiara, no, eran personas queridas, eran personas amadas y eran personas admiradas. ¿Por qué? Porque ellos de verdad cumplían la ley a cabalidad. Ellos hacían con su vida todo lo que decía la ley, como por ejemplo el joven rico. ¿Recuerdan ustedes ese evangelio? Pero tienes que hacer esto, esto y lo otro. Le dice Jesús, ah, no, tranquilo, es que eso yo lo cumplo siempre. Desde niño yo he venido cumpliendo eso, porque eran cumplidores de la ley. Pero cuando Jesús se mete con el corazón, ellos rechinan, ellos dicen no. ¿Por qué? Porque ellos creen que su culto solamente es externo. Y ahí es donde va Jesús, ataca, ataca y ataca. Y miren que al final estas personas que eran los más cercanos a Dios, eran los que conocían su palabra, eran los que leían su palabra, eran los que estaban en el servicio en el templo, eran las personas más duras de convertir. Fueron las personas más duras para el Señor. Fueron las personas que más impedimento le pusieron a la obra de Dios. Esas personas que hablaban de Dios todo el tiempo y que tenían a Dios en su boca, no reconocieron cuando Dios estaba en sus narices, estaba enfrente de ellos, por la dureza de su corazón. ¿Y qué había hecho que ese corazón de los fariseos se endureciera tanto? Pues la soberbia, el creerse mejor que los demás, incluso el creer que ellos tenían el dominio del pensamiento de Dios, de las elecciones de Dios, del raciocinio de Dios, porque ellos creían que Dios pensaba como ellos, pero ellos nunca se dispusieron a pensar como Dios. Ellos nunca permitieron que Dios moldeara su camino, no permitieron que Dios moldeara la forma en que ellos pensaban, que Dios moldeara sus decisiones, no, porque ellos estaban convencidos que Dios pensaba como ellos. Y así, queridos hermanos, actualmente nos encontramos nosotros con muchos cristianos, ¿verdad? Con muchos cristianos que ellos se creen dioses, porque es que Dios manda, Dios dice, en la palabra Dios hace eso. Sí, en la palabra de Dios también decía que una mujer adúltera o que una hemorroísa, por ejemplo, que sufría flujo de sangre, no podía acercarse a Jesús. Y en realidad una hemorroísa lo hizo, se acercó a Jesús y Jesús la condenó. Sí, es que también estaba manifestado el ojo por ojo y diente por diente en la palabra. Y Jesús lo hizo. Jesús nos dio una ley del amor. ¿Sí ven? También estaba auspiciado por la palabra de Dios el desprecio a los pecadores y el desprecio a los gentiles. ¿Y qué hace Jesús? Va donde los gentiles y le anuncia el evangelio. Va y se sienta con los pecadores y con los publicanos, tanto que los fariseos lo critican. Eso también estaba en la palabra de Dios. Y Jesús hace todo lo contrario. Jesús hace lo opuesto que está en la palabra de Dios. ¿Incumpliendo la ley? No, porque él mismo lo dice. Yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a darle cumplimiento. Es para darle un nuevo sentido, o no un nuevo sentido, mentira, para darle el verdadero sentido que tenía la palabra de Dios.
y que toda esta gente malinterpretó, volviendo la palabra de Dios en un cúmulo de leyes imposibles de vivir para la mayoría de los mortales, para la mayoría de cada uno. Si ven, entonces, hermanos, nos lleva a comprender que el fariseísmo no ha desaparecido. ¿Ustedes creen que el fariseísmo desapareció? ¿Ustedes creen que nuestros fariseos? Sí, muchísimos. Yo me he tocado con algunos personajes. Yo me he encontrado, he hablado, he dialogado e incluso discutido con algunos de estos personajes, ¿verdad? Que son fariseos y fariseos contemporáneos. Entonces, ¿cuáles son las características? Veamos las características de estos fariseos, que es lo que Jesús condena de ellos. Todo esto lo podemos encontrar en el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo. En el capítulo 23, miren, hay todo un escrito, todo un regaño que Jesús hace a los fariseos y le enrostra cuál es el problema de ellos. ¿Por qué no terminan de pasarle bien a Jesús? Aunque yo creo que no es eso, estaríamos malinterpretando. ¿Por qué ellos quisieron todo el tiempo? ¿Por qué Jesús buscó la manera de que ellos comprendieran que eran ciegos? Jesús buscó la manera de abrirle los ojos. Y como ellos no entendían por las buenas, tal vez utilizó este mensaje tosco, ¿no? Este mensaje que incluso a veces parece irreverente, que incluso a veces parece violento, porque que a ti te lleguen y te digan hipócrita en tu cara, eso no es porque, ay, la persona te ama. No, es porque es una irreverencia, es porque te está ofendiendo algo que es dentro de ti. Ese fue el lenguaje que Jesús utilizó con los fariseos, pero yo no creo que sea, ni siquiera lo usó para condenarlos a ellos, sino para ver si ellos reaccionaban y se daban cuenta que estaban mal, que ese no era el camino. Entonces, ¿qué características señala Mateo 23 que hace parte de los fariseos? Mire, primero la hipocresía. Decían una cosa y hacían otra, ¿verdad? Son aquellas personas que pregonan, que hablan bonito. Aquí es muy fácil identificarnos, porque es que yo hablo de fariseos, yo no le estoy echando el agua sucia a otras personas, yo también tengo algo de fariseo, yo también he predicado muchas cosas que no vivo, yo también he anunciado muchas cosas que a mí me cuesta vivirlo. Entonces, por eso el Señor incluso tendrá que decir más adelante con respecto a los fariseos, hombre, hagan lo que ellos dicen y no lo que ellos hacen. Porque en el fondo todos tenemos algo de fariseo en ese sentido, ¿no? En el sentido de que predicamos y hablamos del amor de Dios, pero vivimos otra cosa totalmente diferente. Hablando de este fariseísmo contemporáneo, tenemos a Dios todo el tiempo en la boca. Hablamos de amor, hablamos de misericordia, y Dios es un Padre amoroso, y Dios es un Padre misericordioso, pero al mismo tiempo, entonces estamos juzgando. ¿Cómo es eso? Eso es la hipocresía. Pensar una cosa, decir una cosa y hacer algo totalmente contrario. Porque muchas veces nuestras acciones no reflejan el amor del que decimos que Dios tiene. Y sí, hermanos, nosotros somos ese reflejo de ese amor. Porque si nos decimos cristianos y no vivimos eso, pues ¿qué estamos haciendo, no? Eso es lo primero, la hipocresía. Lo segundo, apariencia externa de piedad. Mira, son personas, los fariseos eran personas que se preocupaban más por cómo se veían, por las prácticas externas religiosas, se preocupaban más por el ritualismo que lo que de verdad llevaban en el corazón. Los fariseos fueron formados y ellos formaban con el tema de que lo único que importa es la apariencia. Y aquí llegamos a esta pregunta, ¿qué es lo más importante, ser o parecer? Los fariseos decían parecer. Parecer es más importante que ser. La proyección que uno tiene de su cuerpo, de sus actitudes, de su piedad, es mucho más importante de lo que vivimos por dentro. Otras personas dirían, no, es que lo más importante es el ser, el parecer no importa. Ojo con eso, ni solamente ser, ni solamente parecer. Porque sí es cierto que lo externo debe reflejar lo que llevamos internamente. Entonces, ¿qué es lo más importante? Los dos son importantes. Nosotros tenemos que ser y parecer. Pero los fariseos son aquellas personas que lo único que le importa son la apariencia. No importa lo que la persona tenga en el corazón. No importa, y Jesús se lo decía, claro, ustedes van y dan el diezmo y pagan el comino y la menta y todo lo demás, pero dejan a sus papás sin nada. Entonces ustedes creen que porque dan en el templo no tienen las responsabilidades con sus padres. A ver, ¿cómo dices tú
creer en Dios, creer en Él y quererlo a Él, y al mismo tiempo olvidarte de aquellas personas que deberían ser importantes en tu vida. Hay algo como que no cuadra ahí. Entonces, es por esto, ¿no? Porque lo importante es que me vean, lo importante es aparecer, lo importante es que yo parezca un hombre espiritual. Pero ¿de qué me sirve parecer un hombre espiritual si no soy un hombre espiritual? ¿De qué me sirve parecer un hombre religioso si de verdad no tengo nada de religiosidad? Entonces, aquí son las dos cosas, ser y parecer. Entonces, eso es lo primero, recuerden, la hipocresía. Lo segundo, la apariencia externa de piedad. Lo tercero, que carga de normas pesadas. Si uno analiza la historia del pueblo de Israel, uno se encuentra que ellos de los 10 mandamientos habían hecho 600 y pico de mandamientos, porque todo era una exageración. Yo recuerdo que una de las profesoras de catequesis nos ponía un ejemplo, pues yo no sé si era verdad o será mentira, pero ese era el ejemplo que ella ponía, que para los judíos ellos se hacían una pregunta, para que ustedes se den cuenta de las cosas a veces tan tontas, ¿no? A las que uno puede llegar cuando uno intenta cumplir al pie de la letra la palabra de Dios. Ellos hablan del sábado, entonces el sábado hay que cuidarlo, el sábado no se puede hacer nada. Entonces nos decía, si yo quiero tomarme un café un sábado, ¿qué tengo que hacer? ¿Primero echar el azúcar y después el café o primero echar el café y después el azúcar? Todo para concluir que primero nosotros tendríamos que echar el azúcar y después el café para que así se revuelva mientras yo echo el café y yo no tener que hacer la acción de revolver el café, porque si yo revuelvo el café un día el sábado, eso es pecado. Vuelvo a repetir, yo no sé si eso era verdad o eso será mentira, pero díganme ustedes si eso no es una exageración. Si entonces los edificios tienen los sábados, paran en todos los pisos para que yo no haga la acción de hundir un botón. Yo digo, pues, ¿en qué clase de Dios creemos, no? ¿Qué clase de Dios ¿En qué clase de Dios creo para de pensar que si yo hundo un botón el día del sábado, estoy violando el día del sábado y además de eso voy a ser condenado porque hice una violación de la ley? Por favor. ¿Sí? Entonces nos ponen estos fariseos cargas pesadas, imposibles de llevar, que incluso ellos no la llevan y se convierten en juez. Y el Señor lo va a decir también en otra palabra: ustedes ni entran ni dejan entrar por todas esas cargas absurdas que le imponen a las demás personas. Lo otro es búsqueda de reconocimiento. Todo lo que ellos hacen es para que la gente los vea, para que la gente los aplauda, para que la gente hable bien de ellos. Pero ¿de qué sirve por dentro ser pulcro, ser blanco, lavarte las manos, si por dentro estás lleno de suciedad? Si todo lo haces por la apariencia. Lo dice el Señor en su Evangelio. Aquellas personas que oran por apariencia ya han recibido su paga. ¿Sí ve? Pero entonces esa paga no la va a recibir de Dios, la va a recibir de las alabanzas de la gente. Y esas alabanzas de la gente, ¿de qué sirven? Si un día te están diciendo, Hosana al rey de David, y otro día te están diciendo, crucifícalo, porque así de ambivalentes somos. Entonces buscamos los aplausos de la gente cuando no hay cosa más efímera que el reconocimiento que te dan las personas, porque ante la mínima dificultad ellos van a atacarte, ellos van a condenarte. Lo importante es que lo vea Dios, y Dios lo ve en el silencio. Por eso cuando ores, por eso cuando ayunas, por eso cuando das limosna, no tienes que irlo trompeteando para que las demás personas lo vean. Los fariseos sí lo van trompeteando. Un fariseo es el que dice, ay Señor, gracias porque yo no soy como ese fulano de tal. Gracias porque yo sí oro, porque yo sí ayuno. Gracias, Señor. Eso lo diría un fariseo. ¿Y cuántas veces ustedes no lo dicen? Gracias, Señor, porque, con respeto a mi cabello, no muchos lo dicen. Gracias, Señor, porque entonces yo sí tengo el cabello corto y por eso me creo entonces mucho mejor cristiano que ese padre que tiene el cabello largo. ¿En serio? ¿En serio somos tan superficiales para creer que la esencia del corazón depende de cuál es el largo del cabello? Hay personas y hay cristianos que sí. O bueno, hay fariseos contemporáneos que se infiltraron en la iglesia y ellos dicen que sí, que es diferente. Otro punto es, otra característica de estos fariseos es la exclusión de los demás. Ellos se ven como los que tienen la legitimidad de la palabra de Dios. Ellos son los únicos que conocen la palabra de Dios.
Ellos son los únicos que pueden interpretar. Todos los demás están equivocados. Entonces, cuando yo creo que yo soy el dueño de la verdad, yo no me voy a dedicar a escuchar a las otras personas. No, yo siempre voy a condenar. Yo siempre voy a atacar. Yo siempre voy a criticar. Yo siempre voy a juzgar. Y si uno le responde a esas personas se hacen la víctima porque ellos entonces están dando un mensaje divino. Es lo que dice el Señor en su palabra. Pero aun cuando las personas estaban equivocadas, la mayoría que se encontraba con Jesús, Jesús ¿cómo los trataba? Con amor. Si ven, él no trataba de convencerlos. Jesús no conoció al adúltero y le dijo, tú eres una pecadora, conviértete. No, no. Él dijo, bueno, si nadie te ha juzgado, yo tampoco te condeno. Puedes irte en paz, pero eso sí, no, trata de no pecar. Eso fue lo que le dijo Jesús. No, no, pero estos fariseos contemporáneos cogen las redes sociales para atacar, para criticar, para condenar en nombre de Dios. Y entonces excluyen, porque atreven a decir, es que tú vas a quedar fuera del cielo, como si ellos tuvieran el dominio del quién entra o quién no entra al cielo. Quiero recordarles que al único al que Jesús le dio ese poder fue a los discípulos y especialmente fue a Pedro cuando le dijo, te entrego las llaves de los cielos. Y yo creo que ninguno de ustedes es Pedro para decir, este entra o este no entra, porque eso queda solamente en Dios y en la voluntad de Dios. Pero miren hasta dónde llega la soberbia de estos personajes, de estos fariseos contemporáneos, para decir, este se condena y este se salva. ¿Que es quién te da esa seguridad? ¿Quién te da la seguridad para decir, esta persona se va a ir para el infierno? Es que tú no sabes. Porque si el ladrón alcanzó el cielo en el último momento, cualquier persona, no importa la vida que haya llevado, puede alcanzarse el cielo si en el último instante de su vida se arrepiente, porque siempre va a contar con el perdón de Dios. Ojo, Dios no piensa como tú. Sácate eso de la cabeza. Por último, la prioridad de la letra sobre el espíritu. Y yo considero que esto es lo más importante, porque eran personas, los fariseos eran personas que cumplían la ley a cabalidad, ¿verdad? Pero descuidaban la justicia, descuidaban la misericordia y descuidaban la fidelidad. Para un fariseo lo importante es la ley. Por eso un fariseo siempre te va a decir, ¿dónde dice eso en la Biblia? El fariseo te va a decir, ¿en qué parte está eso en las Escrituras? Habla más de la Biblia dice, la Biblia ordena, la Biblia manda. Son personas que se obsesionan por lo que dice la Biblia. Diría un mismo pastor, Dante Gebel, que mucha gente es bibliólatra porque han convertido la Biblia en un ídolo. No, hermanos, es que no todo aparece en la Biblia. La misma Biblia dice que no todo aparece en la Biblia. El último capítulo de Juan, el último versículo de Juan, lo que nos dice es, si las cosas que hizo Jesús se contuvieran en libros, no alcanzaría el papel, no alcanzarían las bibliotecas para contener todas las cosas maravillosas que hizo Jesús. Hasta la Biblia dice que no todo está escrito en la Biblia. Si ve que no todo está condensado ahí. Pero hay gente que nada más se obsesiona en lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice eso. Y eso, nada más una parte de la Biblia. Porque cogen un versículo y ellos creen que el versículo ya es toda la palabra de Dios. Y vamos a ver que uno va más adelante o ahí mismo uno lee un versículo antes, un versículo después y descontextualiza todo lo que esas personas están diciendo. Entonces nosotros no podemos querer en ese error. Porque muchas personas por hacer una lectura literal de la Biblia han cometido muchos errores. Porque hay personas que literalmente se han cortado la mano porque la Biblia dice. Entonces nosotros no estamos para leer la Biblia literalmente. Hay que interpretarla y eso solamente lo da el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se manifiesta este fariseísmo en la iglesia contemporánea? Vuelvo a repetir, estoy hablando de iglesia cristiana. Y aquí incluyo católico, evangélico, pentecostal, cualquier rama que ustedes quieran, presbiterianos, episcopalianos, anglicanos, todo eso. Aquellas iglesias que tienen a Cristo como fundamento. ¿Cómo se manifiesta actualmente esto? En una observancia de la liturgia y el culto, ¿no? Son celebraciones centradas en el ritualismo más absoluto. Yo alguna vez hablaba con un liturgo y el liturgo era muy rubricista. ¿Qué es rubricismo? Todas las liturgias, todos los misales, por ejemplo,
siempre traen unas letras rojas. Las letras rojas explican cómo debe ser la liturgia. Todo lo que se salga de esas letras rojas entonces es antilitúrgico. Esas letras rojas le llaman rúbricas. ¿Cuál es el rubricismo? Aquellas personas que única y exclusivamente habla de que se tiene que hacer tal cual como dicen ahí. Ahí habla de las palmas, entonces muchas personas, es un tema recurrente, ¿no? Muchas personas no se pueden aplaudir porque eso es antilitúrgico. No se puede hacer esto porque así todo termina siendo antilitúrgico. Entonces, alguna vez un profesor en clase de Mariología decía, ¿cómo se debe orar? Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Esa oración está mala porque yo repito 2 veces madre. ¿En serio? ¿En serio mi oración va a ser mala? Porque yo digo madre, madre de misericordia y la oración real nada más dice una sola vez madre de misericordia. Bueno, yo no sé, puede que yo esté equivocado, pero a mí eso me parece tan ridículo. O sea, tan ridículo que una oración sea ineficiente porque repito 2 veces madre. O sea, hasta ese punto uno dice, pero por Dios. Entonces, lo mismo pasa en la liturgia, es que tiene que ser así, es que no se puede tocar este instrumento, es que no se puede hacer, es que no se puede levantar las manos. Entonces hay gente, ¿cómo se ora el Padre Nuestro? ¿Será que en el Padre Nuestro abro las manos o me quedo con las manos amarradas así en esa otra tónica de oración? Porque el único que puede extender las manos son los padres. En serio, o sea, en serio nos vamos a quedar en esas pequeñeces. Vuelvo a repetir, alguna vez lo dije también en un episodio de podcast, hay cosas tan importantes y nosotros viendo cómo se ubica la mano dentro de la misa. ¿Será que alzo la mano o no alzo la mano? ¿Será que en el Ave María pongo las manos así o no pongo las manos así? ¿Eso qué le quita a la oración? Si yo la quiero poner así, si la quiero poner así, como sea, eso va a hacer efecto. ¿Sí ven? Entonces, estas manifestaciones fariseicas contemporáneas se muestran ahí. Un excesivo rubricismo. Todo tiene que ser al pie de la letra. Todo lo que se salga de ahí es antilitúrgico. Tanto que hay muchas personas que se han salido de la iglesia porque la iglesia ya no reza en latín, sino es que reza en lenguas vernáculas. Y se fueron de la iglesia porque eso era antilitúrgico, ¿no? Uno dice, pero bueno, cada loco con su tema. Ellos critican severamente a las comunidades por errores litúrgicos mínimos, sin valorar la devoción auténtica de los fieles. Mira, para los fariseos no importa la devoción que tú tengas. Lo importante es que tú actúes como tienes que actuar y como las rúbricas mandan. Ya. Si ves, si en tu efusión del Espíritu tú sientes que debes alzar las manos y orarle a Dios, no, porque eso es antilitúrgico. Entonces tú solamente tienes un solo modelo de orar. Porque para ellos solamente tú tienes que orar como ellos piensan, como que la iglesia ha enseñado siempre, entonces las manos siempre deben ir así. Yo pertenecía a una comunidad, me reservo el nombre, que las palmas deberían ser tocadas solamente en momentos exclusivos, nada en ningún otro momento porque te miraban feo. Me dice, ¿en serio? Pero por favor. Sí, entonces son personas que al mínimo detalle te están condenando. Porque para esas personas todo es antilitúrgico. Son obsesionados de la antiliturgia. Están pendientes, son los policías de la liturgia, son los policías de la celebración. Esto no se puede hacer, esto sí se debe hacer así. Ojo, con esto no quiero decir, y no lo malinterpreten, de que no haya que prestarle atención y la importancia que se merece la liturgia. Es verdad que yo no puedo hacer la liturgia lo que a mí me parezca. Es verdad que yo no puedo hacerlo con la liturgia lo que a mí se me da la gana. Es verdad que yo con la liturgia no me puedo poner a inventar. Y efectivamente se ha inventado mucho con la liturgia y eso también es condenable. Si eso no está bien, no se debe hacer. El otro día recordaba, ¿no? Para el tema de los mundiales, o yo no sé, la sub-20, o yo, los americanos, yo no sé de fútbol, pero salió un padre con el himno nacional, el himno de, ni siquiera el himno nacional, ¿no? El himno de Colombia que se hizo viral en ese momento para los partidos de fútbol y entró en la ceremonia y en la liturgia bailando con eso en un parlante. No, por favor. Yo no me estoy refiriendo que entonces vamos a hacer lo que se me dé la gana. No se vayan a los extremos. Los fariseos eran extremistas. No te vayas a los extremos. Quiero decir que así como no podemos ser lapso y permitir lo que queramos, tampoco podemos ser obsesivos para creer que la liturgia solamente es las rúbricas. Solamente son esos pequeños detalles y que si yo no los hago, entonces ya la celebración pierde el efecto.
Otra cosa es en la pastoral. Son sacerdotes o líderes que se enfocan en juzgar solamente situaciones de pecado sin ofrecer caminos de acompañamiento. Esto se ve mucho, ¿no? Son sacerdotes que condenan. El otro día hubo un sacerdote que me criticó también, me criticó duramente por mi aspecto. Y entonces él decía, qué triste o qué pobres los formadores que tuviste. Mire, yo sí tuve buenos formadores. Lo que yo haga de ahí adelante, eso es problema mío, pero no porque haya tenido malos formadores. Mis formadores todos fueron excelentes y maravillosos. Y yo le dije, felicitaciones. Ya sé que usted es uno de esos padres que se la dedican a juzgar y que se creen mejores que los demás sacerdotes. Y al final nos respondió. ¿Sí ve? Porque son personas que, oye, si yo veo que tú tienes un error, ¿yo qué tengo que hacer? Ofrecerte una solución. Pero si yo no tengo solución, ¿de qué te sirve a ti juzgar y de qué te sirve a ti criticar? Entonces son líderes que nada más critican, critican y critican. Oye, pero no te ofrecen un acompañamiento, pero no te ofrecen una solución. No, ellos no hacen eso nunca. Además que tienen mucha falta de empatía hacia realidades muy complejas, por ejemplo, el tema de los divorcios, el de los pobres, el de situaciones irregulares. Eso es insufacto, eso no puede comulgar, eso lo de los divorciados vueltos a casar no pueden comulgar porque la ley de Dios... Oye, pero tú tienes que revisar cada una de las situaciones. El ser humano es muy complejo como para nosotros dar una norma y no ver las complejidades de cada una de las situaciones. También en la vida comunitaria hay movimientos y grupos eclesiales que se sienten superiores a otros y buscan imponer sus prácticas porque la única forma válida de ser iglesia es la forma como ellos son iglesia. Entonces los que son conservadores, para ellos todos los que son carismáticos son unos pecadores que están en contra de la iglesia, pero los carismáticos dicen lo mismo de los que son conservadores. Ey, somos la misma iglesia. A algunos les gusta brincar, a algunos les gusta alabar, a algunos otros les gusta orar y les gusta el silencio. ¿Quién es mejor que otro? Ninguno es mejor que otro. Son formas de ser iglesia, son manifestaciones del Espíritu. Y lo otro es el testimonio público. Discursos cargados de moralismos, sean pastores, sean sacerdotes, sean líderes de comunidad, que solamente saben hablar de pecado, de condenación, de discursos morales, esto es bueno, esto es malo, esto no es condenable, esto sí es condenable. Ahí, por ese discurso se conoce un fariseo. No quiere decir que no se hagan discursos morales, pero siempre que lo único que tú digas es esto es bueno y esto es malo y comiences a utilizar las homilías o tus predicaciones o tus charlas para condenar a Raimundo y todo el mundo. Ey, espérate, yo creo que no. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de esto, queridos roomies? Hombre, hemos perdido la credibilidad. Porque es que la gente comienza a comparar y no dice, pero ven acá. La Biblia dice una cosa, un mensaje muy bonito, el de Jesús, el del amor y la misericordia, pero estos cristianos no viven eso. Por el contrario, viven matándose unos a otros. Sí, por el contrario, viven condenando y juzgando. Porque si de algo tenemos fama nosotros los cristianos, es que somos juzgones y chismosos y condenadores hasta morir. Y mentira no es, lastimosamente. También el alejamiento de los fieles, eso hace que mucha gente se vaya. Si ves, me preguntaba alguna vez una persona, padre, yo vivo en unión libre, ¿no puedo servir a Dios? Ve, ¿por qué caemos en esas cosas? Tal vez no puedas comulgar, es cierto, la iglesia lo manda, pero ¿el servir qué? Tú puedes servir a Dios. Si ve, en el aspecto que Dios te ha pedido, puedes servirlo, porque es que Dios no te va a condenar ni te va a mandar al infierno, porque tú estás en una cosa irregular. Hombre, hay que buscar la santidad, hay que buscar solucionar esas irregularidades, eso es cierto, y acompañarlo, pero yo no puedo decir, hasta que no soluciones eso, te vas de la iglesia, no vuelvas a misa, no, no, no. Por favor, eso no era lo que hacía Jesús. La falta de una conversión auténtica, ¿por qué? Porque estos fariseos solamente se dedican en trabajar su apariencia y lo demás, pailas, fuera. Y el fragmentación de la iglesia por estos grupos que se forman y que un tira que jale de que tú sí, de que tú no, de que yo creo más que tú, de que... Ridículo. ¿Cuál es la solución, hermanos? Si hay tres cosas para solucionar este problemita. La primera es volver al corazón del evangelio. Hay que priorizar el amor, hay que priorizar la misericordia, el servicio, más que las normas estrictas. Hay que inspirarse en el ejemplo de Jesús. Y Jesús no vivía cumpliendo las normas estrictamente.
porque la norma estrictamente decía, hombre, tú no puedes trabajar en sábado, tú no puedes segar en sábado, y entonces llegan los discípulos y comienzan a comer las espigas y arrancar las espigas el sábado, y lo condenan, lo juzgan por eso, y dice Jesús, hey, el hombre es señor del sábado, no es al revés, cojanla suave. Entonces, Jesús estaba justificando algo que era condenado por la ley. Y Jesús lo justificó, de, cójala suave. Y así también, queridos hermanos, tenemos que hacer nosotros. Hay que cogerla suave. Deja de ser obsesionado y enfermizo con eso. Así que la invitación de todo esto es a volver al corazón del Evangelio, a fomentar una espiritualidad de la humildad, a no irnos por allá arriba, a no creernos mejores, tú no eres mejor que nadie. ¿Sí ve? Y también a practicar la sinodalidad, a practicar la escucha, aprender a escuchar a los demás, aprender de las experiencias de los demás, porque oye, tú puedes tener la razón y el criterio suficiente para decir, bueno, a mí esto no me gusta, yo nunca lo viviría, pero hey, bien, me alegro por ti que estás viviendo esa dinámica, que estás viviendo esa espiritualidad. Recuerden, no hay un solo modo de ser cristiano, no hay un solo modo de ser iglesia, no hay un solo modo de vivir la efusión del Espíritu Santo, no lo hay, no existe, porque la relación que yo tengo con Dios es diversificada, es especial, con Dios, Dios se relaciona con cada uno de nosotros de manera especial. Entonces hay personas que para encontrarse con Dios hacen silencio, pero hay personas que ponen su alabanza y comienzan a alabar. Si ven, son formas diferentes. Ninguna es mejor que otra. Somos iglesia. Así que cuidado, cuidado, queridos hermanos, con convertirte en un fariseo contemporáneo. Cuidado con estar creyéndote que te mereces o tienes el derecho de juzgar y condenar a los demás. No, no, no. El juicio no va a ayudar a ningún hermano. ¿Sabes qué sí lo va a ayudar? La oración. Si tú ves que las cosas están malas, oye, ora por él o acércate, pregúntale, porque a veces tú crees, tú ves la realidad desde tu perspectiva y desde tus propias experiencias, pero tú no sabes lo que está viviendo el hermano. Entonces, hoy, precisamente hoy me escribió alguien en las redes, padre, no sé qué, usted tiene muchos seguidores, córtese el pelo. Yo me eché a reír y lo bloqueé enseguida, porque son personas que ni siquiera se toman el tiempo de decir, padre, ¿y usted por qué se deja crecer el cabello? No, no, no lo hacen, sino es que van mandando, ellos van ordenando como si ellos tuvieran derechos sobre la vida de uno. Qué atrevimiento, ¿no? Pero lastimosamente así son y así hay que lidiar con muchos cristianos. Entonces, queridos hermanos, que el Señor nos dé la humildad, que el Señor nos dé el amor y la misericordia, que el Señor nos permita tenerlo a Él como modelo de verdad, no como modelo de juicio, sino como modelo de acercamiento a los otros. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. De verdad fue un gusto poder acompañarlos en este nuevo episodio, que de verdad sea de muchas riquezas para nosotros. Te invito a que lo compartas con tus hermanos de comunidad, con tus hermanos de iglesia, para que muchas más personas le llegue este mensaje y podamos construir una iglesia mucho más cercana, una iglesia mucho más sinodal. Compártelo en tus redes sociales, en WhatsApp, en Instagram, y de verdad que me ayudarías mucho a mí, pero a mí precisamente para poder seguir propagando este mensaje divino. Que el Señor los bendiga y recuerden siempre, sonrían porque eso no duele.